Bienvenidos otra vez a nuestro canal Mater Mundi Televisión. Estamos hoy con Cecilia Pilar Gracia, que es presidenta de Manos Unidas. Cecilia, muchísimas gracias por recibir a Mater Mundi. No, Mercedes, muchísimas gracias a vosotros por tener la oportunidad de hablar de Manos Unidas. Manos Unidas, que es una organización muy veterana, o sea, ya casi cumpliendo 68 años, sí. Pero nunca está de más hablar de las cosas que hace una organización como esta, una ONG como Manos Unidas. El alcance que tiene es impresionante y la labor que hace impresionante. Vamos a conocer también un poquito el perfil de la gente que está detrás. Y bueno, en la presidencia, Cecilia, ya 2 mandatos, ¿no? Porque sí. Fuiste nombrada en mayo de 2022 y renovado tu cargo en junio de 2025, ¿no? Sí. Vamos a ver hasta ese punto tu trayectoria un poquito, porque no se llega a la presidencia de una organización como esta así de la noche a la mañana. No, no se llega de la noche a la mañana, se cumplen muchos años antes de poder aceptar este encargo tan importante. Yo todavía recuerdo cuando en enero, creo que fue del año 2010, aparecí en Manos Unidas porque había 2 amigas que me estaban animando a que hiciera voluntariado aquí. Y llegué y estuve casi 4 años en el Departamento de América, trabajando para Bolivia, para Paraguay, para Perú, para México, con los técnicos que había. Lo pasé muy bien, pero en un momento determinado, pues la responsable del área de Educación para el Desarrollo me dice: Cecilia, ¿te quieres hacer cargo del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas? Que es un festival de cine riquísimo para educar en valores. Hay 2 categorías, pero todo para el infantil, la escuela y luego adultos. Y bueno, hay una cosa que sí que creo que hay que decir que sí. Hay que decir que sí, porque hay que atreverse a hacer cosas por los demás, porque luego somos capaces. Y me fui, ahí estuve como en 3 años, y 3 ediciones yo creo que estuve en Clipmetraje, como digo. Es un festival con 2 categorías, la categoría escuelas, que la formación en valores que hace, con una herramienta que la gente joven le gusta mucho. El tema audiovisual, el tema audiovisual es les importantísimo. Encanta. Y el tema, fíjate, va a cumplir ya 17 años este año, es 1 minuto para cambiar el mundo. Claro, porque se le propone un tema y tienen que hacer una síntesis importantísima para, en 1 minuto, resumir una idea. Es muy difícil, pero hacen cosas maravillosas, de verdad. Vienen casi 1000 vídeos, o sea, estupendo. Y luego la categoría de adulto, que tiene un premio muy especial, y es poder viajar a proyectos de Manos Unidas y hacer un documental, con la libertad que quieran, hacer el documental que luego se proyecta al año siguiente. O sea que es, de verdad, una de las grandes apuestas de Manos Unidas, que ya cumple 17 años. Ese gran premio que es conocer en vivo y en directo, ¿verdad?, en primera persona, la labor que hacéis. Sí. Cecilia, como empezabas comentándonos, hay que decir sí. Tener poco miedo a la responsabilidad, ahí no podré, ahí no sé, ahí no estoy preparado. Pero ¿cuándo empieza Cecilia a decir sí a todas estas cosas? Porque bueno, 2010 tú vienes aquí como voluntaria, pero esa vocación un poco de servicio, un poco esa preocupación, ¿no?, por hacer cosas por los demás. Cuéntanos un poquito de tu Es verdad que yo contexto. Ya había hecho voluntariado antes, por ejemplo en Cáritas Española ya había estado haciendo voluntariado, en otra organización de acompañamiento. Cuando llegué aquí, pues llegas un poco despistada, porque llegas a una organización que no sabes cómo es de grande, la conoces, pero la conoces regular. Entonces estuve ahí 4 años aprendiendo a cómo se mueve Manos Unidas en proyectos, cómo se trabaja en proyectos, que es una forma muy peculiar de trabajo, porque nosotros siempre estamos a expensas de lo que nos pide lo que llamamos socio local. O sea, Manos Unidas tiene una forma de trabajo muy peculiar. O sea, nosotros no le decimos al socio local de Perú o de Uganda que necesitan. Ellos, mejor que nadie, saben lo que necesitan. Y a través del socio local necesitamos, en África se da mucho, una escuela, necesitamos un pozo, necesitamos embalsar agua, necesitamos agua limpia, agricultura, lo que necesite, formación, lo que sea, ellos lo piden con unos términos especiales que están ya previstos, se estudia, y si se ve fiable, si se ve que va a funcionar cuando tú te vienes, porque esto es desarrollo lo que nosotros hacemos. Si funciona cuando nos venimos, cuando ya se termina, ellos son capaces de seguirlo, se apoya el proyecto. No son acciones puntuales, sino que lo que se trata es de sembrar, dejar cambiar construir la vida de las personas de allí donde actuamos. Ese es el desarrollo.
que hay emergencias que hacemos, nosotros no somos de emergencia, pero si un socio local nuestro nos tiene una emergencia, ahí está Manos Unidas para apoyar la emergencia. Nosotros hacemos siempre desarrollo, o sea, queremos que cambie de verdad la vida de estas comunidades que tanto lo necesitan. Esa es la forma de trabajo de Manos Unidas. Entonces, poder visitar, como digo, con Climetraje eso, pues claro, yo aprendí pues, a llevar proyectos en el despiste, porque aquí tienes mucho aprendizaje que hacer, ¿no? Entonces, hay formación interna que hacemos, en fin. Después me fui, como te dije, a Climetrajes, donde yo traía un bagaje de comunicación que al ir a Climetrajes siempre me servía, un poco de idea tenía. Ahí estuve 3 ediciones y lo pasé muy bien, fue una etapa preciosa. Y en un momento determinado, la presidenta antigua me pidió si quería hacerme cargo del Departamento de Comunicación y Presencia Pública de Manos Unidas. Y dije que sí otra vez. Por eso digo que hay que decir siempre sí. Yo es que eso me acongoja. Porque sabes que vas a dar un paso un poco ahí a ese posible vértigo, ¿verdad? Digo, ay Dios mío, ¿dónde me voy a meter ahora? ¿Dónde me estás llevando? Porque también tenemos que hablar aquí en Matermundi, lógicamente, estas cosas se pueden hacer con muchas inspiraciones o con mucha formación, con mucha capacitación, muchas habilidades, pero nosotros también nos gusta hablar de dones, nos gusta hablar de, el plan de Dios, a ver por dónde me lleva, siempre puede ser una sorpresa y estar abierto a esa sorpresa pues enriquece muchísimo, ¿no? Porque tú has tenido un montón de experiencias además sobre el terreno, conociendo todo esto, ¿no? Esta manera de trabajar. Sí, o sea, esto es, claro, que somos creyentes sobre Dios. Si tú quieres que yo vaya, yo voy a ir. Pero échame una mano porque a lo mejor no sé. Pero siempre la echa. Siempre echa la mano, siempre, siempre, siempre. Y bueno, pues estuve como 5 años dirigiendo el departamento. Fue un gran aprendizaje también porque esta organización es grande. Fíjate que las cifras nuestras de memoria son grandes. O sea, tenemos 7.000 voluntarios en 72 delegaciones por todo el territorio nacional, pues somos diocesanas. Luego, 150 y tantas personas contratadas y en 3 continentes en el sur, 400 y pico, no sé si son 450 socios locales, que son como nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, porque el trabajo lo hacen ellos con las comunidades. Nosotros le proveemos los fondos necesarios, vigilamos que se haga el proyecto como está previsto, porque tenemos donantes como 75.000 socios y donantes a los que hay que darles cuenta de qué se ha hecho con esos fondos, claro, para que vean que están bien empleados. Entonces es una organización que es muy grande, entonces responsabilizarte de esto, pues tienes que meditarlo un poquito, pero cuando terminaron mis 5 años ya me estuvieron animando a que me presentara a presidente. Yo, esperaros que lo voy a hablar con mi familia, claro, te voy a hablar con mi marido, mis hijos son mayores. ¿Estás casada? ¿Tienes 2 hijos? Estoy casada y tengo 2 hijos que no viven, una vive en Ibiza y otro vive en América Latina, o sea que no están aquí, y tenemos 2 nietas. Pero le dije a mi marido, mira Paco, esto me están ofreciendo, y entonces me dijo, ¿te hace ilusión? Pues sí, me hace mucha ilusión porque es mucha responsabilidad, pero yo creo que me encuentro con las fuerzas suficientes para abordarlo. Entonces, bueno, pues si tú te encuentras con fuerzas, adelante. Y he sido cargo de muchas responsabilidades de la casa, se lo agradezco muchísimo. O sea, yo ya no sé qué voy a comer hoy, o en la noche digo, ¿qué comemos mañana? Entonces dice, vamos a comer, yo pues lo que toque. Qué bien. O sea, que me he descargado de muchísimas cosas de las que yo por tanto tiempo como se le dedica a esto no lo tengo. Entonces le agradezco mucho. Cuenta siempre con tu familia. Y mis nietas están felices, viven en Ibiza, son una monada de 10 y 8 años y muy contentas. Y ellas, yo recuerdo que eso es una cosa muy graciosa, que ellas jugaban, eran más pequeñas, que hace pasado 4 años, ellas jugaban a ser presidenta. O sea, como un juego, la abuela. Entonces eso, no sé, es qué bonito era también pensar que ellas valoraban el esfuerzo, porque esto es un esfuerzo, claro, que se hace siendo la cabeza de esta organización. Era como gracioso y bonito, ¿no? Las 2 cosas. Qué bonito, ¿no? Eso de ser referente, ahí la abuela referente de presidenta de una cosa muy importante que hace cosas muy buenas por todo el mundo. Pues muy desde bonito. La visión de una niña puede ser algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees, Cecilia, que estás en la presidencia hoy por hoy al frente de Manos o delante de Manos Unidas? Porque lógicamente es un trabajo que depende de muchísimo, una red que depende de muchísimas
cosas, ¿no? De muchísimas personas, pero ¿has visto a lo largo de tu vida como que era un poco plan de Dios? O sea, te has ido como capacitando a través de las experiencias de otros voluntariados, de otros servicios, de tu propia profesión, incluso como esposa, como madre, todo eso va un poco como hilándose hasta el punto en el que estás hoy. Yo creo que sí, yo creo que él te va llevando. Bueno, por lo menos la visión que tenemos, bueno, la que tengo yo y mucha gente de esta organización, pues una organización católica, yo creo que él te va llevando. O sea, tú tienes un plan X, pero luego decimos, la vida te lleva, para los católicos nos lleva el destino que él tenga previsto para nosotros. Entonces, y nos va llevando hasta aquí. Mucha gente me preguntaba en el primer mandato, mucha gente, ¿cómo has llegado a la presidencia? Y no lo sé. Yo lo que he hecho es venir aquí a trabajar. Y he trabajado, y entonces en algún momento alguien pensó que yo podía, y Arrià pensó que yo podía, y entonces pues volví a decir que sí. Entonces, me hice cargo, pero yo creo que es plan de Dios. Quizás es un poquito prepotente pensarlo así, que haya pensado en mí, porque digo, ¿por qué yo? Porque yo sé mucha más gente capaz y preparada, que somos muchos voluntarios. Aquí vienen todos los días 300 voluntarios, todas las semanas 300 voluntarios. Somos muchas mujeres, porque es una organización de mujeres básicamente. Pero bueno, y dice, bueno, pues qué gran suerte he tenido que se haya pensado en mí para esta responsabilidad, porque aquí no pasa más que cosas buenas. Por eso te emocionas, porque ves que hay mucho regalo por aquí, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no puedes emocionarte sabiendo lo que hay alrededor de tu vida ahora, ¿no? Fíjate, te cuento una anécdota que me ocurrió recién nombrada presidenta, en un fin de semana, que haces un juramento muy bonito delante del obispo, el sacerdote, muy bonito, que ahí llorábamos todas. Digo todas porque era toda la asamblea de Manos Unidas y somos la mayoría mujeres, muy bonito. Pero es que luego llego aquí, me siento en esa mesa el lunes siguiente y suena el teléfono y me dice, Eva, te llama una persona que te va a dar una sorpresa. Y yo, ¿quién será? Pues mira, me llamó el sacerdote mi primera parroquia fue la mía. Conocí a toda mi familia, a mi abuelo. Es un señor que tiene 80 y muchos años. Mira, me dio una sorpresa. ¿Te acuerdas de mí? Soy don Teodoro. Claro que me acuerdo. Para mí, entonces, no me llames don Teodoro, con la conversación. A tu abuelo le decía que me llamaba don Teodoro, pero a ti llámame Teodoro. Y luego tuve la ocasión de ir a visitar la delegación de Badajoz y nos encontramos. Después de 50 años, no sé cuántos años, pues eso ves, como eso, te pasan miles de cosas bonitas. O vas a un colegio Senegal, que fuimos en noviembre con la hermana Hortensia, tiene un colegio precioso con casi 400 niños, perfectamente organizado. Cuando entras y te reciben los niños cantando, yo soy un poco llorona, te digo también, ¿no? Pues eso te da, o sea, esas cosas son cosas que te van emocionando, y de esas cosas vivimos muchas. Hay otras muy duras, ¿eh? Hay otras muy duras, pero quizás somos capaces de sacar la parte buena de cada cosa dura. Y si ves un duro, pues a ver cómo puedes echar una mano, a ver cómo acompañas, a ver, o sea que pasan muchas cosas. Y te digo, todas buenas. Pero vamos a hablar un poquito de eso, y me gustaría que nos compartieras con esas experiencias sobre el terreno. Tú has viajado mucho antes de estar en la presidencia, has tenido mucho contacto con el trabajo de Manos Unidas, con otras organizaciones también, pero ese contacto directo con las realidades que hay en esos países tan absolutamente necesitados de conflicto, de pobreza absoluta, miseria, la indefensión de los niños, de los mayores, en fin. Esas realidades podrían ser, porque dices un poco llorona, eso es cuando se tiene el corazón blandito y a disposición de Dios, es que sale así, yo creo, ¿no? Nosotros somos testigos de eso en Mater Mundi, así sucede. Pero podría ser al contrario, encontrarte con todo eso y endurecer el corazón, porque es que si no haces un poco de parapeto, pues oye, también hay que gestionar ese sufrimiento y ese dolor, ¿no? Pero no ignorarlo. Entonces, ¿cómo has ido manejando todo eso y qué te han aportado esas experiencias que te pueden haber enseñado, o cuáles recuerdas tú un poco como más impactantes en tu vida o más definitivas? O sea, también te digo, cada vez que vas a un viaje algo te impacta, y te impacta mucho. Entonces, pero bueno, como tengo que darte unos cuantos ejemplos, hace casi 3 años fuimos a Brasil. En Brasil los indígenas están completamente abandonados.
absolutamente abandonados. Es verdad que son tribus que viven aisladas al lado de un río grande o de un afluente del Amazonas o por ahí, y fuimos a visitar a una comunidad indígena y estuvimos con ellos y dormimos con ellos una noche y cenamos con ellos una noche. Ver la pobreza en la que viven estas personas que comparten contigo lo poco que tienen, pues eso no te endurece el corazón ver mucho, no, te da como visión de cuánto tienes que hacer todavía. Es verdad que no estás todo el día llorando, porque entonces no pararíamos de tanta cosa como hay, pero claro, hay momentos muy especiales. Ese viaje que fue muy especial, navegamos por un afluente del Amazonas hasta como 9 horas con un sol, llegábamos, nos recibieron, toda la comunidad, no sabían hablar ni portugués, porque todavía en el Amazonas quedan muchas tribus absolutamente aisladas, 20 y tantas. Esta no está tan aislada, ya vamos a hacer un pequeño proyecto con ellos de escuela, porque aquello es un desastre, nadie los atiende. Pero cuando vuelves otra vez y estamos hablando con una madre amazónica que te dice que no le puede dar de comer a su niño más que una vez al día y no todos los días, tú lloras con ella, porque no puedes hacer otra cosa. Entonces vamos a plantearnos cosas para que os ayudemos, porque hay momentos muy dolorosos, pero luego hay momentos muy reconfortantes, de darte abrazos, de encontrarte, o sea que cada viaje tiene momentos muy particulares, muy enriquecedores. Entonces, yo creo que aunque tengas el corazón blandito, te fortalece el ver y te das cuenta de que hay que trabajar más porque hay mucho que hacer, hay mucho que acompañar y venimos siempre rellenas de cosas, de ideas, de cosas que se pueden hacer, eso siempre te infunde como fuerza para seguir trabajando más, porque o sea, de cada viaje te podría contar un montón bueno, que no son anécdotas, que son realidades durísimas, o ver en Filipinas niños por la calle a las 8 de la tarde. Filipinas, que es un país muy nuestro, porque aunque no hablan español, hablan inglés y el chabacano te entiendes un poco, pero fíjate que te encuentras como muy cerca, quedan tantas cosas españolas por ahí, que encuentras que es muy hermano, pues te duelen esas cosas. Te duelen mucho. Ese contacto con el prójimo, ¿verdad?, es tan fundamental para desarrollar una labor como la que hace Manos Unidas. Es también muy fundamental el papel de los voluntarios, sin ellos no podríais, y además es lo que permite conocer en cada sitio, en cada terreno donde actuáis, cuál es realmente esa realidad. No se puede ir con una estrategia de punto por punto, esto aquí, esto allá, no, cada terreno requiere algo, y eso con los voluntarios en cada delegación es como se puede un poco conectar bien, supongo, ¿no? Sí. O sea, el voluntariado es nuestra seña de identidad de Manos Unidas. Te digo que hay en 72 delegaciones que tenemos por todo el territorio nacional 7.000 voluntarios que con ese trabajo que hacen de forma gratuita, que no hay que pagar, pues todos esos fondos que no se derivan en esto, pues derivan a proyectos. En realidad Manos Unidas son sus delegaciones. Yo les digo a los que estamos aquí, no penséis que los que estamos aquí en los servicios centrales es Manos Unidas. Manos Unidas no es eso. Manos Unidas son sus 72 delegaciones por España, que hacen un trabajo precioso, entregado. Esos 7.000 voluntarios, esto no, o sea, qué enriquecedor es eso, de todo el trabajo que hacen, no solo, porque hay 2 líneas de trabajo en Manos Unidas, recabar fondos para poder apoyar, pero hay una de educación para el desarrollo donde se hacen en las delegaciones, en los colegios, con actividades de todo tipo, teatro, yo qué sé, hasta pases de modelo, cualquier cosa que sea, es Manos Unidas transmitiendo toda esa serie de valores que son intrínsecos a nuestra organización. O sea, nuestras señas de identidad son el voluntariado y la mujer, porque nacimos de mujeres de Acción Católica del año 59, que eran mujeres. Yo digo que nosotras no llegamos ni a la suela del zapato de esas grandes mujeres, nuestras madres fundadoras, que en el año 59, en un país como España, en una posguerra dura, que la mujer no tenía nada que decir, no podía ni abrir una cuenta corriente en un banco. Sin autorización del marido o del padre, pues en esos momentos estas mujeres fuertes le declararon la guerra al hambre, que es donde hemos retomado este año nuestra campaña, volver un poco a estas. Y la mujer para ellas era fundamental, porque te cuento además que nacimos de una organización muy antigua de mujeres católicas que se llama la UMOF, que es la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, de principios del siglo XX.
que todavía sigue existiendo, de la que formamos parte y tiene mucha actividad. De ahí nacimos y entonces cogimos un manifiesto precioso en donde hay cosas que hay párrafos que me sé de memoria porque me encantan. Entonces la mujer aquí es fundamental. Y decían ellas, nosotras, mujeres del mundo entero destinadas por la naturaleza a dar la vida, no podemos aguantar, no me acuerdo más la palabra, no podemos aguantar que las fronteras del hambre se inscriban en la tierra con cifras de muerte. Declaramos la guerra al hambre, que es el origen de nuestra campaña de este año, ¿verdad? Los orígenes. Es precioso el manifiesto ese. Es precioso. Esta campaña, estamos conociendo Manos Unidas, esos ejes, ¿no?, que permiten toda la maquinaria, que es el voluntariado, las delegaciones, el trabajo sobre el terreno, conociendo muy bien las necesidades y, claro, las campañas para un poco dar gasolina a todo esto, ¿no? Hay que recaudar fondos y hay que transmitir cada mensaje. ¿Cuáles son, en el tiempo que llevas en la presidencia o con Manos Unidas, cómo ha ido evolucionando esas campañas? ¿Cómo ves tú que ha llevado a como nos comentabas, retomar este año esa declaración de guerra al hambre que está en los orígenes, en las raíces de Manos Unidas? ¿Cómo has visto esa evolución de la organización? Pues fíjate que las campañas han sido todas tradicionalmente muy buenas, ¿eh? Ahí tenemos en una zona fotos de los carteles con los lemas que son buenísimos. Es verdad que cada año se enfoca una cosa, siempre es el hambre es nuestro tema fundamental, pero siempre hay mucho tipo de hambre, hay hambre de muchos tipos de hambre, lo pone en nuestros estatutos. Entonces el hambre es sanidad, el hambre es escuela, el hambre es comida, el hambre es agricultura, el hambre es agua, el hambre es Dios, o sea, hay cultura, o sea, hay muchos tipos de hambre. Entonces realmente las enfocamos y te digo la verdad, me encantan casi todas las campañas que hemos hecho, muchas, tienen lemas muy rompedores, muy modernos, muy adaptados a la época y también la imagen de ese cartel muy adaptado. Entonces, después hemos hecho como un recorrido por todas las hambres. Entonces dijimos este año, oye, pues vamos a volver a nuestros orígenes y retomamos el tema del hambre, que es nuestro tema fundamental, volvamos a nuestras fundadoras, volvamos a declarar la guerra al hambre. Mucha gente decía, ¿cómo vamos a decir declarar la guerra al hambre? Digo, pues claro, ¿tú no quieres declarar la guerra al hambre? Es que no podemos hablar de guerra. Perdona, pero hay guerras. No hay dos guerras, no hay guerra en Ucrania solo, ni guerra en Israel, no. Hay 60 y pico guerras, porque en África hay mucha guerra y violencia. ¿Por qué no vamos a declarar la guerra al hambre? Si es que esto está en nuestros orígenes, nuestras fundadoras lo hicieron. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué os da miedo? No hay que tener miedo. Y nos pusimos, bueno, siempre lo vota la Asamblea de Delegadas. Se van un par de carteles y un par de lemas diferentes para que elijan ellas, porque ellas trabajan la campaña en el terreno, en Logroño o en Vizcaya o donde sea. O sea, trabajan en el terreno. Y salió la guerra al hambre y dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y está funcionando genial porque la gente lo entiende muy fácil. Es muy fácil de entender. Y la imagen que tiene también es un poquito esta niña con la cuchara, es símbolo de comida. Pues yo creo que es muy fácil de que la gente lo entienda. Y entonces, ¿cuál te gusta más? Pues ahora esta, pero vamos, tengo muchos carteles ahí preciosos con lemas buenísimos también. Estamos conociendo todos estos detalles que nos cuentas, la red, cómo se mueve el tejido de Manos Unidas, las personas en las comunidades, en el trato directo de la gente, de conocer las necesidades. Estamos hablando de hacer iglesia por todo el mundo, lógicamente, ¿no? Sí, siempre. O sea, nosotros hacemos una iglesia muy cercana al que necesita. O sea, somos la Iglesia Católica, dependemos de la Conferencia Episcopal Española, católicos, y entonces el de enfrente es un hermano. Lo que vemos enfrente es un hermano que tiene las mismas necesidades que tienes tú y hay que acompañarles en su desarrollo. Nosotros no preguntamos cuál es tu credo ni cuál es tu color, no, tú necesitas. Entonces hacemos una iglesia diferente a otras organizaciones que son también de la iglesia y hacen pues otro tipo de cosas. Lo que hacemos, siempre decimos, hacemos esto porque es el mandato que tenemos. Hacemos desarrollo porque la iglesia nos ha pedido que hagamos mandato, pero nosotros este testimonio de iglesia que la gente ve en nosotros es una forma muy buena de hacer iglesia católica.
No hace falta que construyamos una iglesia, que no lo hacemos porque no es el mandato que tenemos, no porque no queramos, pero sí hacemos huertos familiares y ganado para que estos niños, estas familias puedan comer y puedan, somos iglesia de otra forma, pero somos la Iglesia Católica en España. Eso sin duda. Entonces a veces nos preguntan, ¿pero por qué no hacéis esto? Bueno, oye, porque no es el mandato que tenemos. Yo creo que el testimonio de la forma de trabajo que tiene Manos Unidas es muy iglesia, porque de verdad que nosotros al que vemos enfrente es un hermano, es como tenemos que vernos. Claro, es el concepto de iglesia que entendemos cuando se está cerca de la iglesia, no es la parroquia de al lado, no es la iglesia no sé qué, no es los curas que no sé cuántos, no es eso, iglesia es lo que me estás hablando tú ahora. Somos todos, los párrocos, nosotros, los obispos, todos somos la iglesia y cada uno tiene una misión que cumplir en el contexto donde él se mueve o ya se mueve o vive. Entonces nosotros hacemos iglesia de esta forma, que yo creo que la gente lo entiende muchísimo mejor, quizá, muchísimo mejor, que luego cada uno pertenece a su parroquia y hace sus labores cada uno en su parroquia y hacemos una vida. Después aquí hay mucha formación también de iglesia, quiero decir, aquí tenemos grupos de formación, porque no hay que quedarse en la primera comunión, porque con eso no vamos a ningún sitio. Entonces ahí hay grupos de formación. Yo tengo un grupo desde muchos años, se llama Peregrinos, y entonces nos reunimos cada 15 días con temas concretos, con alguien que nos hace un poco de guía, para seguir formándonos en cosas de nuestra iglesia, porque somos la iglesia, con todas sus consecuencias. Pero la forma de nosotros transmitir que somos iglesia es haciendo lo que hacemos, es saber, porque es lo que sabemos hacer bien. Y que implica muchísimo compromiso en muchísimas personas. La palabra compromiso también está ahí, es fundamental, ¿verdad? Sí. Y coherencia con lo que se vive y se hace. Sí, hay que ser coherentes y estar comprometidos. El compromiso es lo que más cuesta, si quieres, a personas que se acercan a nosotros, pero aquí hay muchas personas muy comprometidas, que dedican muchísimo tiempo suyo, que lo podían dedicar a otra cosa, a atender, a ayudar a otros en la medida que cada uno puede. El compromiso es más difícil, pero una vez que te comprometes, oye, es muy reconfortante y te da mucha energía, y luego, una vez que está comprometida, sigues mucho tiempo comprometida. Es muy difícil que una persona comprometida se desvincule. Esto es como, fíjate que yo encontré aquí otra especie de parroquia. No es una parroquia, pues pero cuando llega a Manos Unidas, cuando te vas involucrando y vas entrando tal, tú tienes aquí, yo vengo aquí a Manos Unidas contenta todos los días como si fuera una parroquia a hacer un trabajo mío de parroquia que se desarrolla en esta sede y con estas circunstancias, pero aquí volví a encontrar más iglesia, de verdad, ¿eh? Y aquí hay gente que a lo mejor no es creyente y es voluntario, pero aquí me volví a encontrar otra vez con más iglesia, de verdad, ¿eh? Cecilia Pilar se imaginaba, la niña Cecilia Pilar, que estaría a estas alturas en la presidencia de Manos Unidas y haciendo lo que hace, porque yo entiendo que siempre ha estado con ese sentido de iglesia, ¿no? Y de pertenencia a la iglesia, y esa vocación de servicio yo creo que le ha acompañado un poco, ¿no? Desde siempre, sí. Pero se podía imaginar aquella pequeña niña en Badajoz, Extremadura, nuestra tierra estupenda. Yo cuando terminé el bachiller superior me vine a hacer la carrera a Madrid, luego ya no me voy de aquí, ¿no? Porque hice geografía e historia y fui profesora. O sea, mi vocación era ser profesora y lo pasé genial siendo profesora. Me pasó muy bien porque era muy joven, con alumnas mayores que eran casi como yo, y lo pasamos muy bien. Y fui muchos años profesora. Y bueno, pues ahí pues ¿te imaginas tu vida cuando eres pequeña? Bueno, pues sí, pues como me gustaba ser profesora, voy a ser profesora, me casaré, tendré hijos, tal, pero nunca te imaginas. De verdad que mi vida ha ido como dando muchas vueltas, buenas vueltas, siempre con positivismo, y hasta llegar aquí, porque luego tuve una agencia de comunicación por motivos familiares y me hice cargo de ella y volví a decir que sí. De comunicación, yo era licenciada en geografía, soy licenciada en geografía, historia, comunicación, sabía lo que porque mi familia vivía de eso, pero no, y dije que sí también, y fui capaz de hacerme cargo de ahí, y estuve mucho tiempo dirigiéndola. O sea que mi vida ha dado como diferentes giros inesperados para mí,
y entonces todos esos giros me han llevado a estar aquí, porque Dios ha querido traerme hasta aquí, porque estoy segura, convencidísima de eso, si no, nunca me lo hubiera imaginado. Nunca me lo hubiera imaginado, de verdad. Qué gusto tener un poco esa percepción, esa no percepción, certeza diría yo, ¿no? De ir haciendo la voluntad de Dios, que es una cosa realmente complicada a veces de entender, ¿verdad? Pero da mucho gusto poder hablar así, diciendo, oye, yo he ido diciendo sí, he dejado que hicieras tú y te valgas de mí, ¿no? Así es. Sí, o sea, a veces me acuerdo de mi madre. Mi madre se enfadaba, a veces, pues estoy enfadada con Dios, digo, mamá, pero ¿cómo es decir eso? Sí, por diferentes circunstancias, porque a veces tienes que recapacitar las cosas, no son los tiempos, o sea, y hay cosas que a lo mejor no te han gustado, pero luego has ido caminando, y ¿qué razón llevaba cuando me pasó esto? Era por esto y por lo otro, porque todo tiene una razón de ser, sí. Todo con Dios tiene sentido, ¿verdad? Sí. Y así se vive de otra manera, aunque estemos rodeados de sufrimiento, de problemas y de que nadie ha dicho que esto sea fácil. No, la vida no es fácil, para nadie, ¿eh? La vida no es fácil para nadie. Pero... Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas, muchísimas gracias. Un placer conocer cositas de las personas que hay detrás de estas grandes organizaciones, que no son maquinarias que andan solas para nada, sino que dependen de muchas manos y muchos síes. No, muchas gracias a vosotros, de verdad, por acordaros de Manos Unidas y de Cecilia. Y aquí estamos para lo que queráis, necesitéis, o para que vengáis cuando queráis, estáis en vuestra casa. Pues muchísimas gracias otra vez por su tiempo, por dedicarnos este ratito y tan personal, y por sus confidencias, compartirlas con nosotros, con Mater Mundi. Un placer. Gracias, muchas gracias a vosotros. Nos vemos, queridos amigos, familia, cuando queráis en Mater Mundi. Adiós.